que es la regulación ácido-base. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver después lo que es el pH, ¿sí? El pH de la sangre. Primero, nosotros vamos a pedirle a un paciente, vamos a pedirle gasometría, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos que venga en la gasometría? Resultado de la presión de CO2, de oxígeno, el pH, la cantidad de bicarbonato, ¿sí? ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? Vamos a mirar primero el nivel de pH. Si está en sus valores normales, si está aumentado o si está disminuido. Una vez que miremos si está en sus valores normales, pues bueno, ahí prácticamente ya termina. Ahora, si está en su valor aumentado, si el pH está aumentado o si está disminuido, lo segundo que tenemos que mirar es la cantidad de CO2 y de bicarbonato que haya. Porque con el pH nosotros vamos a determinar si estamos frente a una acidosis o si estamos frente a una alcalosis. Ahí es el primer diagnóstico. Luego, según los niveles de CO2 y de bicarbonato, vamos a ver si es una acidosis o alcalosis metabólica o respiratoria, es decir, la causa. Primero vamos a ver el diagnóstico con el pH, si es acidosis o alcalosis, y con los niveles de bicarbonato y de CO2 vamos a saber la causa, si es respiratoria o si es metabólica, ¿sí? ¿Cuáles son los dos componentes importantes que tenemos? La presión de CO2 y la cantidad de bicarbonato. La cantidad de bicarbonato que se va a regular a nivel principalmente renal y la cantidad de CO2 que se va a regular también en el riñón, ¿verdad? Pero más a nivel del pulmón. El bicarbonato también se puede regular a nivel del pulmón. Entonces, niveles de bicarbonato y de CO2 que se van a ir regulando en estos órganos, ¿sí? Para que nosotros consideremos que tenemos un pH normal, vamos a basarnos en el potencial de hidrógeno, o sea, la proporción de hidrógeno. Hidrógeno va a ser nuestro componente ácido, principalmente. Y la base va a ser principalmente el bicarbonato, el CO2 que se va a convertir en bicarbonato. Ahí tenemos el componente ácido y el componente de la base. ¿Cuánto hay según la concentración de hidrógeno? ¿Cuánto hay de hidrógeno en sangre? Es ínfima la cantidad, o sea, es demasiado pequeña la cantidad de hidrógeno. Entonces, si hacemos en un 1000 equivalente litro es 0,00004. Entonces es muy difícil trabajar con esta cantidad. Entonces se optó, miren, su valor en 1000 equivalentes litro, se hizo una transformación a su nano equivalente litro y luego a su equivalente litro. Pero son muchos ceros para los cuales trabajar, entonces se buscó una forma más fácil a través de unas cuantas fórmulas y hoy en día trabajamos no como el hidrógeno en su cantidad, sino en sus valores en pH. Entonces hizo una fórmula donde aquí el pH es inversamente proporcional al nivel de hidrógeno. Y como era difícil trabajar así, se hizo la transformación matemática y la fórmula del pH queda en negativo logaritmo y el valor de hidrógeno en equivalentes litros. ¿Sí? Entonces, el pH su fórmula es negativo logaritmo veces la cantidad de hidrógeno en equivalentes litros. ¿Alguien tiene calculadora científica? Para que puedan hacer el cálculo. Bueno, hace un poco. Negativo logaritmo 0,7 veces 0. Negativo logaritmo
No, 7 veces 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 4 al final. Ok. Vamos a otra. Negativo. Ahí apagué. Negativo logaritmo veces 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. $7.39. 7,39 que se redondea a 7.4. Entonces, el pH especialmente, el pH de la sangre está alrededor de 7.4 según los valores normales de hidrógeno. Para hablar de equilibrio ácido-base, tenemos que saber primero qué es un ácido y qué es una base. Si hay una sustancia que puede liberar hidrógeno, entonces estamos frente a un ácido, ante una sustancia ácida. Si hay alguna molécula que puede captar hidrógeno, que puede servir de base para que el hidrógeno se pueda unir, entonces estamos frente a una base. Si una molécula libera hidrógeno, es un ácido, y si una molécula recibe hidrógeno, es una base. Si es que nosotros tenemos ácidos que pueden ser débiles y fuertes y bases que pueden ser débiles y fuertes, de acuerdo a su capacidad de disociación. Si es, por ejemplo, un ácido tiene capacidad de liberar hidrógeno, ¿sí? De soltar moléculas de hidrógeno. Si la disociación es fácil y rápida, hablamos de un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido clorhídrico. HCl libera hidrógeno, cloro. Se disocia fácil, ácido clorhídrico. Entonces es un ácido fuerte. Ahora, si la disociación lleva un poco más de trabajo, la disociación es un poco más lenta, hablamos de ácido o base débil. En este caso estamos hablando de ácido. Entonces, si la disociación del ácido es más lenta, es un ácido débil. Por ejemplo, ¿qué tenemos en un ácido débil? Acá vamos a tener ácido carbónico, que va a liberar hidrógeno y bicarbonato, ¿sí? Entonces, dentro de las bases, si las bases se disocian rápido es una base fuerte, si la base tarda más en disociarse es una base débil. Una base fuerte, por ejemplo, tenemos que eliminan rápidamente iones hidrógeno. Normalmente son sustancias que están adheridas a hidroxilo. Este hidroxilo, cuando se junta con el hidrógeno, forman agua. Como por ejemplo, esta base va a aceptar un hidrógeno y aquí podemos formar, una de las bases es formar ácido carbónico, pero también una de las bases fuertes es cuando los iones hidroxilo reciben hidrógeno y se transforman en agua. ¿Quién, por ejemplo, tiene un hidroxilo libre? Los aminoácidos. Ahora van a valorar la doctora Damaya. Tiene un hidroxilo libre, entonces muchas veces las proteínas pueden actuar como base. Es decir, las proteínas pueden recibir al hidrógeno y de esa forma convertirse en base. ¿Cuál es una de las proteínas más importantes que actúa como base? La hemoglobina. La hemoglobina es una de las proteínas que hay que tener en cuenta, que capta hidrógeno en su interior y de esa manera actúa como base. Entonces, acá tenemos
Las bases fuertes, aquí se une se une el hidrógeno a un componente hidroxilo y ahí se transforma en agua. Una base débil, por ejemplo, aquí tenemos que va a liberar, se une débilmente al hidrógeno. Acá tenemos el CO2 y el CO2 se une al componente hidroxilo, que acá tiene la parte de hidrógeno, y ahí se van a transformar en bases. Vamos a tener en cuenta mucho de estos para ir trabajando. Ahora vamos a volver a bioquímica. ¿Pensaron que se iban a salvar? No. Acá. Entonces, si una sustancia es capaz de liberar hidrógeno, estamos frente a una sustancia ¿de qué tipo? Y si una sustancia es capaz de captar hidrógeno, base. Como dijimos que el hidrógeno es muy poca la cantidad que hay en sangre, entonces se decidió matemáticamente trabajarlo de una forma más fácil, que es el pH. Fíjense, sí, acá la fórmula nos dice que el pH es... que el pH es inversamente proporcional al hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? Si aumenta el pH, quiere decir que hay una disminución de hidrógeno. Si, espera. Si aumenta el pH, está bien. Ay, me confunden ustedes. ¿Sí? Bueno, acá vamos a hacer mi esquema. Te voy a borrar. ¿Cuál es la sangre más fidedigna para medir pH? ¿Sangre arterial o sangre venosa? ¿Por qué? Porque el sistema venoso tiene mayor componente de CO2. Muy cierto. Bueno, entonces, el pH arterial tiene un aproximado de 7.4, 7.45 más o menos. Y el pH venoso, o sea, tiene un aproximado de 7,35. Entonces, se tomó una media, ¿sí? El libro no habla de estos valores, pero en términos clínicos manejamos esto. Que el valor normal del pH es de 7.35 a 7.45. Muy bien. Si el valor normal es de 7.35 a 7.45 aproximadamente, el pH, T de pH, hacia aquí el pH va a ser menor, va a disminuir, ¿sí? Entonces, menor a 7.35, estamos frente a una disminución del pH, ¿sí? Y si vamos hacia acá, tenemos un aumento de pH. Mayor a 7.45 tenemos un aumento de pH. Si el pH está disminuido,
quiere decir que hay un aumento de hidrógeno. Y estamos entonces frente a una situación que se llama acidosis. Si el pH está aumentado, quiere decir, si nos basamos en el hidrógeno, pero porque puede haber otros motivos, otras situaciones. Entonces, basando desde el punto de vista del hidrógeno. Si el pH está mayor a 7.45 o 7.4, ¿qué quiere decir? Que el pH es inversamente proporcional al hidrógeno. Si el pH está aumentado, quiere decir que el hidrógeno está disminuido, entonces estamos frente a una alcalosis. Después vamos a ver ahí cómo le encajamos a las bases. Ahora vamos a fijarnos más en la parte del hidrógeno, ¿sí? A eso se refiere inversamente proporcional. Disminución del pH, una acidosis. Aumento del pH, una alcalosis, ¿sí? Ahora, aquí puede ser, en la disminución del pH, puede ser, ¿por qué estamos en acidosis? Porque puede ser que la producción de hidrógeno haya aumentado o que haya alguna falla en su eliminación o que haya pocas bases y no puede captar hidrógeno. Si el pH está aumentado, puede ser que se haya eliminado mucho hidrógeno, puede ser que la producción de bases estén aumentadas o que no se haya eliminado las bases. Puede que se produzca normal, pero como se mantienen en sangre, no se elimina, entonces también puede aumentar, ¿sí? Entonces, esas son las opciones que pueden haber para que haya una acidosis o una alcalosis, ¿sí? Entonces, dice, el pH intracelular suele ser un poco más bajo que el pH plasmático. ¿Qué quiere decir? Que el espacio intracelular es un poquito más ácido que el espacio extracelular por el hecho de que dentro de las células se pueden producir ácido carbónico, ¿sí? Bueno. Para controlar la regulación ácido-base, tenemos tres principales sistemas que actúan por orden de velocidad en el tiempo. Para regular especialmente los niveles de hidrógeno y de base también, ¿verdad? Tenemos el primero. El primer sistema se llama sistema de amortiguador. También se puede llamar sistema tapón o sistema buffer con doble F, ¿sí? Cualquiera de los tres términos significa lo mismo. Sistema de amortiguador o de amortiguación, tampón o buffer. Ay, no sé dónde está. Este sistema de amortiguación es el primero que ocurre.
Es el primero que ocurre porque ocurre en cuestión de segundos. Y es una forma de regular el exceso de hidrógeno principalmente. En este caso del sistema amortiguador, este sistema amortiguador no se encarga de eliminar ninguna de las sustancias, simplemente de hacer las conversiones químicas para regular si es que hay una acidosis o si es que hay una alcalosis, ayuda a regular por la transformación química nada más. Por eso es fácil y es rápido, es cuestión así instantánea. ¿Por qué? Porque no tiene que pasar por el proceso de eliminación. Esa es una de sus características. Entonces, más que nada, existe el sistema amortiguador, ve si es necesario formar una base o si es necesario formar una sustancia ácida. Ahora, un poquito más adelante. En segundo lugar, en cuestión de unos minutos ya, vamos a utilizar el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio, ¿qué nosotros hacemos? ¿Cuál es la función básica del sistema respiratorio? Cambio gaseoso, intercambio gaseoso. A eso le llamamos técnicamente hematosis. ¿Qué adquiere el sistema respiratorio? Oxígeno. ¿Qué elimina el sistema respiratorio? Ácido carbónico, CO2, dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono tiene una íntima relación con el bicarbonato, porque para el movimiento de CO2 hay tres formas de que el CO2 pueda ser movilizado por la sangre. El primero es el CO2 solito, que se va por la sangre en un porcentaje muy bajo. En segundo lugar es el CO2 que está unido a hemoglobina. Y el tercer lugar es el CO2 que se convierte en bicarbonato y de esa manera llega al pulmón y a nivel de los alveolos ese bicarbonato se vuelve a convertir en CO2 y ahí se elimina. Es decir, que el bicarbonato es como que el CO2 se camufla como bicarbonato para ser transportado. El CO2 cambia a bicarbonato para poder ser transportado con mayor facilidad. Y el bicarbonato es una de las bases importantes, ¿sí? Porque el bicarbonato puede recibir hidrógeno. Entonces, al recibir hidrógeno se convierte en base, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, actúa el centro respiratorio a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque en cuestión de minutos, porque nosotros hacemos ese intercambio gaseoso, esa hematosis en cuestión de minutos. O sea, ¿cuántas veces por minuto respiramos? De 15 a 20 veces si estamos respirando normal. 15 a 20 veces por minuto. Y en cada ciclo respiratorio, pues, se va adquiriendo oxígeno y se va eliminando CO2. ¿Sí? Ahora, en tercer lugar, en cuestión más ya de días, está el sistema renal, ¿sí? O el sistema urinario. ¿Por qué? Porque nosotros no es que orinamos a cada minuto. Entonces tarda un poquito más de tiempo para que pueda utilizarse el tercer sistema, que es el sistema urinario, con más concentración a nivel de los riñones. Entonces, fíjense que el sistema amortiguador va a controlar este equilibrio de ácido-base según el intercambio químico que tenga, sin eliminar nada. El centro respiratorio va a regular este equilibrio ácido-base eliminando CO2. Y si eliminamos CO2, prácticamente estamos eliminando niveles de bicarbonato. Y esto se da en cuestión de minutos. Ahora, para el equilibrio ácido-base también tenemos la regulación a nivel renal. Esto ya se da en cuestión de horas, la regulación. Los riñones se encargan de eliminar a través de su filtración y su secreción, o sea, la formación de orina, se encarga de eliminar o el exceso de hidrógenos o el exceso de bases.
El riñón también puede eliminar bicarbonato, si bien elimina hidrógeno, pero también puede llegar a eliminar bicarbonato. Solamente que el proceso tarda un poquito más porque, como le estaba diciendo, nosotros no orinamos a cada minuto, orinamos a unas cada tantas horas, o inclusive hay pacientes que pueden orinar después de días. ¿Sí? Entonces, estos son los sistemas de regulación del ácido base. De los tres, el más rápido es el sistema de amortiguador, de amortiguación o de buffer o de tampón. Pero el más potente, el que mejor como que regula esto, porque obviamente limpia la sangre, son los riñones. Es el que tarda más, pero es el más potente en su regulación. Por eso, pacientes que tienen esta retención urinaria, o sea, están con oliguria o inclusive anuria, se compromete bastante este equilibrio ácido-base. Pacientes con trastornos respiratorios importantes también se compromete bastante este sistema de regulación ácido-base. ¿Sí? Ahora estamos todavía con un poquito de libra. Vamos a ver primero vamos a ver solo el primero, después vamos a dejar estos, o sea, el resto, estos dos vamos a dejar para la siguiente clase. Vamos a ver un poquito de lo que es el sistema de amortiguación. Sistema de amortiguación para el hidrógeno y sistema de amortiguación para el bicarbonato. ¿Sí? Esos dos vamos a ver hoy y después ya se van a poder ir a estudiar nutrición. Es más uno. Bueno, ¿qué significa un amortiguador? El amortiguador es una sustancia que se puede unir al hidrógeno o al bicarbonato, o sea, se puede unir a una sustancia ácida o a una sustancia base. Y es fácil de disociarse, ¿sí? Entonces son del tipo fuerte. Entonces, ¿qué dice? Si nosotros tenemos un amortiguador, y vamos a ver primero sus funciones con el hidrógeno. Este amortiguador, cuando recibe al hidrógeno, estos se juntan. ¿Sí? Estos se van a ir juntando. ¿Qué es lo que dice? Cuando aumentan las concentraciones de hidrógeno, la reacción se va a desplazar hacia la derecha. Para ustedes no es la derecha. ¿Esta es mi derecha? ¿Sí? Okay. No tienen que avisarme porque después yo pienso como en el paciente y mi izquierda y derecha se vuelve un caos. Entonces, si sube la cantidad de hidrógeno, el hidrógeno se va a unir cada vez más al amortiguador. ¿Para qué? Para regularlo. ¿Por qué? Porque si sube el hidrógeno, ¿por qué se llama amortiguador? Amortigua las reacciones que pueden suceder. Porque si el hidrógeno aumenta y se queda libre, vamos a estar en una acidosis. Entonces, para evitar que haya una acidosis, cuando aumenta, dice,
Cuando aumenta la concentración de hidrógeno, la reacción, bueno, no importa si desplaza a la derecha, yo no le voy a preguntar si es a la derecha o a la izquierda, pero sí que yo no le voy a preguntar si la reacción va a ser a la derecha, hacia la izquierda, si va a ser arriba, si va a ser abajo. El orden del vector no le voy a preguntar, sino qué es lo que va a hacer, a quién se va a unir. ¿Sí? Entonces, sí, aumenta el hidrógeno para evitar que haya acidosis. Un mecanismo de regulación es que el hidrógeno se pueda unir a un amortiguador. ¿Sí? Entonces no hay hidrógeno o no hay tanta cantidad de hidrógeno libre en sangre. Ahora, si disminuye la cantidad de hidrógeno, los amortiguadores van a liberar hidrógeno. Acá está amortiguador e hidrógeno juntos. ¿Qué va a hacer los amortiguadores? Van a liberar al hidrógeno. Y una vez que esté el hidrógeno suelto en sangre, esta cantidad de hidrógeno va a volver a la normalidad. Y si hay hidrógeno en concentraciones adecuadas, sí, bueno, ahí se queda. Entonces, si aumenta el hidrógeno, se va a unir a su amortiguador. Si el hidrógeno disminuye, se va a separar del amortiguador de forma que quede libre en sangre y vuelva a la normalidad. Esa es una forma de regulación para el hidrógeno. Ahí está fácil. Pero como nada puede ser tan fácil, vamos a la regulación con los amortiguadores del bicarbonato. ¿Sí? Hay varios amortiguadores para el bicarbonato y uno de ellos es el ácido carbónico. Este es para el hidrógeno. Amortiguación para el hidrógeno. Ahora vamos a ver amortiguadores para el bicarbonato. Uno de sus amortiguadores es, a ver, ¿qué color voy a usar? Ácido carbónico. ¿Cómo se forma este ácido carbónico? Antes. Voy a hacer de otro color. ¿Qué es lo que está libre en el plasma? El agua. El CO2 puede estar unido a la hemoglobina y la hemoglobina lo puede soltar, puede estar libre en el torrente sanguíneo. ¿Y qué va a pasar? Hay una enzima que se produce a nivel de los alveolos, de las paredes alveolares y de las paredes de los túbulos del riñón, que se llama anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica se encarga de unir el agua con el CO2. Y acá tenemos 2 de hidrógeno, 1 de carbono, 2, 3 de oxígeno. Pero el ácido carbónico es inestable.
Entonces, esto va a convertirse en uno de hidrógeno y 1 de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Entonces, la anhidrasa carbónica se encarga de unir el CO2 con el agua y convertirlo en ácido carbónico, pero esto es inestable y se vuelve a dividir en hidrógeno y bicarbonato. ¿Y por qué tiene flechitas para allá y para acá? Porque es reversible. Que funcionaron las clases. Ahora agradezcanle a la doctora. Bueno, entonces este es uno de los mecanismos para la amortiguación del bicarbonato. Entonces, por ejemplo, cuando hay un exceso de bicarbonato, se va a unir con el hidrógeno, va a formar ácido carbónico que gracias a la anhidrasa carbónica se va a dividir otra vez en agua y CO2 y el CO2 se elimina por los alveolos. ¿Sí? Y lo mismo, si yo tengo un exceso de CO2, voy a unirlo con agua, se forma ácido carbónico, hidrógeno y bicarbonato. Y veo cuál de los dos voy a eliminar por los riñones. Si el hidrógeno o el bicarbonato. ¿Sí? Bueno. Otro componente es una sal de bicarbonato. ¿Cómo se formó la sal de bicarbonato? O sea, la verdad que la sal de bicarbonato ya está libre en el líquido extracelular. Entonces, por una acción, todo es por una acción enzimática, pero la única enzima que realmente nombra el libro es a la anhidrasa carbónica. El resto no le nombra a sus enzimas, pero todos son reacciones enzimáticas. ¿Qué va a pasar acá? Esta sal de bicarbonato es fácilmente disociable en sodio y la base, que es el HCO3. Y al formarse, por ejemplo, vamos a calcular que esto se da a nivel renal. ¿Sí? Llega aquí la sal de bicarbonato de sodio, y va a separarse en sodio y bicarbonato. Yo quiero eliminar el exceso de bicarbonato, lo cual se va a reabsorber sodio, y al reabsorberse sodio también se puede reabsorber el agua. Ahora, yo quiero ahorrar bicarbonato, entonces voy a eliminar sodio, cloruro, agua e hidrógeno, que era lo que nosotros estábamos viendo entre la secreción y la reabsorción a nivel de los túbulos contorneados distales y túbulos colectores. Este vendría a ser una base débil. ¿Sí? Entonces, el primero es un ácido débil
El segundo es una base débil. Vamos a poner. Porque se puede disociar fácil. Bueno, y fíjense, si vamos a sumar todos los componentes, el ácido débil liberaba hidrógeno y bicarbonato, ¿sí? Ahí el sodio que está libre en el torrente sanguíneo se puede unir al bicarbonato y formar la sal de bicarbonato. Si después de esto nosotros queremos disociar, se va a disociar en sodio y bicarbonato. El bicarbonato se puede unir al hidrógeno y el proceso reversible. ¿Sí? La gran mayoría de los procesos son reversibles. ¿Sí? Entonces, si saben la división de uno, es volver a juntarlo nomás, de acuerdo a la necesidad. Ahora, otra forma de controlar el bicarbonato. 1, 2, 3. 3 diapositivas y ya terminamos. O sea, para que aguanten nomás les cuento. Otra forma de regular es el ácido clorhídrico. Dice, cuando se agrega un ácido fuerte como el ácido clorhídrico a la solución amortiguadora, hay que escribir bien, amortiguadora de bicarbonato, el bicarbonato amortigua los iones hidrógeno liberando un ácido. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? ¿Sí? El HCl es un ácido que se va a disociar en hidrógeno y cloro. Si aumenta la concentración de hidrógeno liberado, este hidrógeno es captado por una base. ¿Cuál es la base que estoy usando? La base que estoy usando es el bicarbonato. Este es mi amortiguador. ¿Y ahí qué voy a formar? Ácido carbónico que se va a volver a dividir en CO2 y agua. Entonces, mi exceso de hidrógeno liberado por mi ácido clorhídrico, el exceso de hidrógeno, yo ya lo neutralicé formando CO2 y agua. Estamos hablando de los amortiguadores. El primer amortiguador, que es el ácido carbónico, quien recibe el hidrógeno, le recibe al bicarbonato. El segundo amortiguador es las sales de bicarbonato, quien otra vez es el amortiguador, el bicarbonato. Aquí en el ácido clorhídrico, el amortiguador es el bicarbonato. Entonces, ¿cómo yo voy a controlar a este nivel? Si yo tenía exceso de hidrógenos, yo lo uní con el bicarbonato, lo transformé en ácido carbónico y ahí ya neutralicé el hidrógeno. Y este voy a ir a eliminar con la respiración.
Entonces no tengo acceso de ninguno en ese momento. ¿Sí? Vamos al último. A la última forma de amortiguación del bicarbonato. Bueno, dijimos que el factor hidroxilo también es una forma de amortiguador. ¿Sí? ¿Con qué color estaba haciendo? Entonces, si yo tengo hidróxido de sodio y le agrego otro amortiguador, que en este caso el amortiguador que estábamos viendo es el bicarbonato, o sea, H2CO3, el ácido carbónico. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a formar? Acá hay una parte más tediosita. Es más tediosita. ¿Cómo se llama esa estructura química? ¿Ustedes que estudiaron química? Yo ya me olvidé. Esta reacción química. ¿Qué es lo que yo necesito neutralizar? Necesito neutralizar y agarrar, hay un sodio. Tengo uno de sodio. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Tengo 3 de hidrógeno. Y yo no quiero hidrógeno libre. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar este. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 2. Después, ¿cuánto tengo de carbono? 1. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Si me doy cuenta, este no se disocia en grandes cantidades. Y me sobra un oxígeno. Entonces, lo que estaba como hidroxilo, lo transformé como una sal carbónica más agua. La sal carbónica, que era uno de los amortiguadores, que después, como vimos aquí, la sal carbónica se va a dividir otra vez entre sodio y bicarbonato, y aquí el bicarbonato está libre para volver a recibir a otro hidrógeno. Ahora, si quiero ir complicando la... Ay, no me dejan ser mala.
Bueno, para cerrar entonces, tengan en cuenta pulmones y riñón, ¿sí? Si hay CO2, acá no tenemos nuestro ejemplo de CO2, pero si hay CO2 libre, la tendencia es que el CO2 se elimine del torrente sanguíneo por la respiración. Pero, si hay un exceso de eliminación de CO2, como una hiperventilación, ¿sí? Sale mucho el CO2 y no entra suficiente oxígeno. Hay una hipoxia, ¿sí? Hay una hipoxia. ¿Qué va a tender a pasar? Va a intentar compensar primero evitando que salga más CO2, porque ya se eliminó bastante. Entonces, se va a inhibir la eliminación de CO2, cortando un poco la respiración y tratando que haya una entrada externa de oxígeno. En ese tiempo el paciente ya va a necesitar mascarillas y demás. ¿Sí? Entonces, como yo estoy eliminando demasiado oxígeno, porque al principio se eliminó demasiado CO2, entonces se corta la respiración para evitar que salga más CO2. Tiene que haber en compensación la entrada de oxígeno, pero muchas veces no se puede. Entonces el cuerpo entra en hipoxia y en la hipoxia se va a estimular por la eritropoyetina la formación de más glóbulos rojos. Porque ¿qué está intentando hacer el cuerpo? Está pensando, no tengo suficiente oxígeno, capaz no tenga suficientes transportadores. Voy a crear transportadores a ver si el oxígeno se une y puede distribuirse por todo el cuerpo. Entonces se estimula la eritropoyetina en el, ¿qué órgano? En el riñón. Y esa eritropoyetina actúa sobre, ¿qué órgano? La médula ósea, para producir nuevos glóbulos rojos disponibles para unirse con el oxígeno. Pero, si no hubo esa compensación, yo no necesito eliminar más oxígeno, no puedo más eliminar CO2, entonces sigue habiendo metabolismo en el cuerpo y se produce CO2 y ese CO2 queda en la sangre. Como el CO2 es desecho del metabolismo respiratorio, entonces para que no sea tóxico para el cuerpo, el CO2 se va a convertir en bicarbonato. Y ese bicarbonato, como no se puede estar eliminando más CO2 a nivel pulmonar, este bicarbonato se va a formar en la sangre y va a ir hasta el riñón, se va a secretar, se va a filtrar y se va a secretar y puede eliminarse por la orina. Entonces, el exceso de CO2 que al principio había poco, después ya no se eliminó más, empezó a crecer en sangre, ese exceso de CO2 se va con la orina y se trata de nivelar otra vez a nivel sanguíneo. ¿Sí? Por eso les digo que hay una íntima relación entre pulmones y riñón. ¡Qué lindo de fisiología! No me importa si ustedes dicen que no. Sí. La próxima clase respondo.